Richie Podcast presenta Farmacogenómica. Buen día. Vamos a hablar de un tema muy interesante, presentado en el capítulo 4 del libro de Anas y Elías de 2015, titulado Mensajes genómicos, y es el referente a lo que se llama farmacogenómica, entendida como la rama de la farmacología que utiliza ADN y secuencia aminoácidos para aplicarlos al desarrollo de medicamentos y pruebas clínicas. Y para hablar de este tema nos acompaña la doctora Alejandra Benavides, quien trabaja en el Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora, buenos días. Buenos días, Ricardo. Doctora Alejandra, Anas y Elías comienzan hablando de farmacogenómica citando el libro de Rebecca Slot titulado La vida inmortal de Henrietta Lacks, que fue la mujer de cuyo tumor de cáncer cervical extrajeron la célula CELA, una línea celular inmortal que ha sido investigada durante más de 60 años. La historia de Henrietta Lacks es un fiel retrato de la discriminación de una familia negra y su relación con la medicina desde los años 40 hasta la actualidad. Para ilustrar esta discriminación, me permito citar la investigación del Dr. Victor McCusick, quien desde 1973 empezó a extraer muestras de sangre de los miembros sobrevivientes de la familia para tratar de localizar marcadores genéticos que identificaran células CELA. Estas y otras investigaciones han generado una industria biotecnológica muy lucrativa que no ha beneficiado en nada a la familia Lacks, quienes no tienen seguro médico y viven en la pobreza. Al respecto, la experta en discriminación racial, Dorothy Roberts, dijo: "La historia de los Lacks es un reflejo de la horrible historia de explotación médica y abandono de los afroamericanos". Lamentable historia, Ricardo. Hoy sabemos que aunque las células provenían de una mujer negra, estas ayudaron a mejorar la salud de todos los seres humanos y a dar testimonio de nuestra común humanidad. La tendencia de tratar de justificar diferencias en las agrupaciones raciales socialmente construidas basadas en la genética ha perseguido la medicina genética desde su comienzo, y seguimos plagados de racismo en la genómica. Indudablemente, doctora, el objetivo de la ciencia no puede ser justificar una superioridad racial, y cuando hablamos de farmacogenómica podemos afirmar que su objetivo se centra en maximizar la eficacia de un medicamento minimizando su toxicidad. No se trata de medicina personalizada en el sentido de seleccionar un medicamento y una dosis específicos para una persona. Se trata de seleccionar un medicamento y una dosis para un grupo de pacientes con los que se comparten características genéticas específicas, esperando que reaccionen de igual manera. Por ello es mejor hablar de medicina estratificada y no de personalizada cuando se habla de genómica. Cierto, pero debemos tener en cuenta que cuando hablamos de estratificación, no estamos haciendo referencia a la raza, tal como sigue ocurriendo a nivel clínico. Y para mostrar esto, recordemos un estudio de 2014 que concluyó que las mujeres negras con cáncer de seno tenían 40% más de probabilidades de morir que las mujeres blancas. Sin embargo, luego se demostró que las diferencias de supervivencia no se debían a una diferencia genética, sino que resultaban del racismo sistemático que retrasó el diagnóstico y tratamiento. Como usted sabe, doctora Alejandra, otro caso fue el abominable estudio de sífilis de Tuskegee, que duró 40 años, basado en el racismo, sobre la creencia de que los hombres negros eran diferentes biológicamente a los blancos, y que por tanto la sífilis era diferente en negros y en blancos. Fue un estudio terrible, simplemente para ver la progresión de la enfermedad sin tratarlos y mintiéndoles sobre el estudio. Muy triste, máxime cuando sabemos que no existen genes que codifiquen para la raza, pero hay genes que aparecen con mayor frecuencia en diferentes grupos étnicos. La raza es una construcción social, no es un concepto científico o genético. Mira, Ricardo, en el año 2000, con la secuenciación del genoma humano, varios genetistas anunciaron que esto pondría fin a las afirmaciones de que ciertos grupos humanos son diferentes a nivel genético, con expresiones como las de Craig Venter, quien dijo: "La raza es un concepto social, no científico. Todos evolucionamos en los últimos 100.000 años del mismo pequeño número de tribus que emigraron de África y colonizaron el mundo. La geografía importa,
porque las personas que viven en una misma área tienen más probabilidades de tener hijos juntas y perpetuar genes comunes. La raza no importa, porque dos personas negras no son más propensas que una persona blanca y una negra a compartir los mismos genes. Por lo tanto, el enfoque más válido es identificar directamente los genes o variantes relevantes. De todas maneras, doctora Alejandra, la muerte de la medicina genética basada en la raza ha sido difícil de aceptar para algunos. En el año 2000, una empresa de biotecnología de Massachusetts llamada Nitromed anunció que tenía la aprobación de la FDA para realizar un ensayo clínico con un nuevo medicamento, Vidil, indicado para la insuficiencia cardíaca y diseñado exclusivamente para su uso en afroamericanos. Luego del ensayo, la FDA aprobó Vidil como el primer medicamento con una indicación específica de raza. Lo extraño del caso es que Vidil no era un fármaco biotecnológico, sino simplemente dos dilatadores genéricos de vasos sanguíneos combinados en una píldora. Sin embargo, su aprobación fue aclamada como un hito importante en farmacogenómica, tal como lo afirmó Science, diciendo: al respaldar Vidil, el panel de la FDA dio otro impulso a la farmacogenómica que promete revolucionar tanto el descubrimiento de fármacos como la atención al paciente. Aunque Vidil fue un fracaso, sí nos enseñó que los estereotipos raciales no están muertos y que la genómica tiene un atractivo suficiente que puede servir para promocionar medicamentos no genómicos. Esto es genómica falsa. Ricardo, en oposición a la genómica falsa que acaba de mencionar, vale la pena recordar el caso de la tenista Serena Williams, quien en 2011 fue trasladada a urgencias por sufrir una embolia pulmonar como consecuencia de un traumatismo sufrido un año atrás. Fue dado de alta con warfarina, logrando recuperarse. La warfarina es un anticoagulante que previene el desarrollo de coágulos que viajan al cerebro causando un derrame cerebral o al pulmón causando una embolia. Determinar la dosis óptima de warfarina es difícil debido a lo impredecible del cálculo de la dosis. Administrar poca warfarina favorece la formación de coágulos, dar mucha puede causar sangrados. El margen terapéutico de la warfarina varía mucho de un paciente a otro, debido a que la respuesta al fármaco se encuentra condicionada por dos genes, por lo que pruebas genéticas podrían proporcionar información útil para su dosificación. Sin embargo, realizar estas pruebas lleva tiempo, y su impacto en el tratamiento es marginal. En consecuencia, con o sin perfil genético, los médicos seguirán utilizando ensayo y error para establecer la dosis adecuada de warfarina. Doctora, pero para usar información genética que sirva para ajustar una dosificación, se requeriría que cada paciente tuviera su perfil genético incluida en su historia clínica electrónica. Es cierto, Ricardo. Sin embargo, se están dando los primeros pasos en este sentido. Por ejemplo, en 2007 la FDA aprobó un nuevo etiquetado para la warfarina, donde se destaca que el uso de pruebas genéticas para realizar una estimación razonable de la dosis inicial de warfarina puede ayudar a optimizar su uso y reducir el riesgo de complicaciones hemorrágicas del medicamento. Y no es solo el caso de la warfarina, doctora Alejandra. La actividad de otros fármacos también se ha relacionado con genes específicos. Por ejemplo, en el 2012, la FDA emitió una alerta sanitaria cuando 3 niños murieron y otro sufrió depresión respiratoria severa luego de tomar codeína. El problema se presentó porque la codeína se convierte en morfina en el hígado por la enzima CYP2D6. Este gen tiene al menos 80 variantes conocidas. Estas variantes determinan el grado de metabolización de la codeína. De esta manera, en un extremo están los metabolizadores lentos, quienes no obtienen el beneficio terapéutico, y en el otro están los metabolizadores ultrarrápidos, quienes velozmente metabolizan la codeína, elevando los niveles de morfina a dosis potencialmente mortales. Los 3 niños que murieron probablemente eran metabolizadores ultrarrápidos. Farmacogenómica, con Ricardo Castaño y la doctora Alejandra Benavides. Doctora Alejandra, otro aspecto importante de la genómica tiene que ver
con los alimentos, los cuales son absorbidos, metabolizados y excretados durante procesos mediados por múltiples genes, influencias ambientales y por el tipo y cantidad de alimento que consumimos. Esto se llama nutrigenómica, la cual tiene como objetivo identificar los factores genéticos que influyen en la respuesta del cuerpo a la dieta y estudia cómo los ingredientes bioactivos de los alimentos afectan la expresión génica. Recordemos cómo algunas personas mediterráneas, africanas y asiáticas que ingieren habas se enferman con fiebre, debilidad, ictericia, vómito y diarrea. Esta condición se llama favismo, el cual es causado por la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, codificada por un gen del cromosoma X. Es por ello que el favismo solo afecta a hombres. Ricardo, hoy día sabemos que la genómica influye también en el gusto por ciertos alimentos como el sushi o el pescado filet, y que algunas personas no pueden soportar el sabor o el olor de las coles de Bruselas, el cilantro o el brócoli, sin importar que tan bien preparados estén o cuánto lo intenten. Doctora Alejandra, hemos hablado sobre genes y nutrición, pero no podemos afirmar que las pruebas genéticas brinden suficiente información para desarrollar una dieta personalizada. Revisemos lo que ocurrió a principios de 2014 cuando la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos llegó a un acuerdo con la empresa Genelink para que dejara de comercializar sus suplementos nutricionales genéticamente personalizados, ya que afirmaban que podían personalizar la dieta, teniendo en cuenta el perfil genético de cada consumidor, una vez que evaluaban el ADN obtenido de su mejilla con un hisopo. Por esto, se le prohibió a Genelink afirmar que sus alimentos trataban, prevenían o reducían el riesgo de enfermedades, incluida la diabetes, mediante la modulación de genes o basándose en la evaluación genética del consumidor, a menos que la afirmación fuera cierta y se encontrara respaldada en al menos 2 estudios adecuados y controlados. Doctora Alejandra, desde su perspectiva profesional, ¿consideraría ordenar pruebas genéticas antes de recetar un medicamento o de sugerir una dieta? Ricardo, no lo consideraría, a menos que exista una buena razón para creer que no conocer el perfil genético de un paciente lo pone en riesgo o le brinda un beneficio frente a un medicamento o dieta específica. La mayoría de los médicos seguirán utilizando ensayo y error al recetar sus pacientes, y es poco probable que esto cambie hasta que se haya secuenciado completamente el genoma de cada paciente, guardándolo en su historia clínica electrónica. Se dice que los biomarcadores farmacogenómicos brindan oportunidades fantásticas para la medicina personalizada, y estoy de acuerdo, ya que traería grandes beneficios en la atención médica al mejorar la eficacia de los medicamentos, reducir costos y, lo más importante, reducir las reacciones adversas a los medicamentos. Doctora Alejandra, toca usted un punto muy importante, y es el relacionado con las reacciones adversas, ya que estas representan el 7% de hospitalizaciones, el 20% de reingresos hospitalarios y 100.000 muertes al año en Estados Unidos. La mayoría de las reacciones adversas son el resultado de prescribir un medicamento incorrecto o una dosis incorrecta, o el resultado de interacciones farmacológicas. Las reacciones adversas no se causan por la variación genética, de tal manera que hacer coincidir los fármacos con los genomas no es una solución mágica que pueda superar los errores de medicación. Indudablemente, la farmacogenómica constituye una serie de nuevas tecnologías ómicas como la proteómica, toxicogenómica, anticuerpómica, infectómica, que siguen sumando a la capacidad técnica que van a tener los médicos para el diagnóstico y caracterización de enfermedades, predecir y mejorar la eficacia de medicamentos y reducir las reacciones adversas. Sí, pero se necesita más investigación y desarrollo antes que la farmacogenómica se incorpore rutinariamente a la atención médica o a la formulación de dietas. Se requiere de investigaciones que integren un gran número de sujetos dispuestos a compartir su ADN y sus historias clínicas, además de muchos investigadores a nivel mundial trabajando conjuntamente. Farmacogenómica, con Ricardo Castaño y la doctora Alejandra Benavides. Bueno, hemos dado un rápido bosquejo sobre la farmacogenómica,
de la cual mucho se ha aprendido y se está aprendiendo, pero aún estamos lejos del día en que podamos usar la genómica para identificar el medicamento correcto en la dosis correcta para el paciente correcto. Muchas gracias, doctora Alejandra. A usted, Ricardo, felicidades. No debemos ver a ninguna persona como una abstracción. En cambio, debemos ver en cada persona un universo con sus propios secretos, con sus propios tesoros, con sus propias fuentes de angustia y con cierta medida de triunfo. Elie Wiesel, prefacio del libro Los médicos nazis y el Código de Nuremberg. Gracias por hacer parte y escuchar. Si te ha gustado este podcast, puedes compartirlo a alguien más. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.